Correr la lista en un solo sentido, desde la cabeza hasta la cola. Bien, bien, Marco. ¿Sí le subí estructura de esa tarea? No. ¿No? No. Ahorita de una vez la voy a generar. Sí. Con razón no leíste. Ay, qué casualidad. Diego Es que no la Enrique. subió, no, por eso no quiero presenciales, porque dicen, hijo de tarea esto. Digo, me acuerdo. Ya no me acuerdo qué dejar. Qué casualidad, Diego. Sale. ¿Qué más? ¿Qué más encontramos? ¿Qué encontramos acerca de las listas enlazadas? Luis Enrique, ¿qué encontraste? Cuéntame. Luis, ¿andas por ahí? Sí, maestra. Ah, ¿qué encontraste, Luis? Cuéntame. ¿Qué encontraste? Ya, perdón, es que no, creo que no tenía bien el subido volumen y no escuché. ¿Qué encontraste de De las las listas. listas enlazadas? De las listas enlazadas. Ok, pues yo encontré que una lista está formada por una serie de elementos llamados nodos, los cuales son objetos que contienen como variable miembro, un puntero y variables de cualquier tipo para manejar datos. Es lo que encontré. Bien. Sale. Vamos a resumir. ¿Sale? Listas enlazadas. Esta es una estructura de datos de tipo de dato abstracto. ¿Sale? Este de tipo de dato tenemos dos puntos, el inicio y el fin. Las listas también es muy relacionado con la sentencia de colas. ¿A qué se refiere? Cuando nosotros vamos a las tortillas, bueno, pues cuando no existe nadie en la cola, nosotros nos formamos en la primera posición y conforme van llegando se van empilando o se van seleccionando, se van colocando al finalizar de la cola. Tenemos un inicio y tenemos un fin. Para que yo pueda saber el recorrido que existe entre cada persona, necesito tener un puntero. Este puntero nos va a ayudar a empezar a recorrer de la parte inicial hacia el siguiente, de la parte inicial hacia el siguiente. Pero, pues obviamente tenemos un límite que es nuestro final, nuestra cola final. Estos contenidos que se están manejando se tienen como estructuras de control del puntero. Aquellos que programaron punteros en más, ¿sí lo hicieron o no lo hicieron? ¿Sí programaron? No, ¿Punteros? solo nos ¿No? enseñaron, nos dieron el concepto, pero no nos dieron no nos enseñaron El cómo programar. Exactamente. Cosas básicas nada más. Pero nada más te marca la ubicación de la memoria, ¿no? El puntero. Exactamente. Lo que hace es ubicarnos la posición de la memoria, de dónde estoy arrancando y cuál es mi siguiente posición, ¿sale? Eso es lo que vamos a hacer. ¿Por qué les estoy diciendo la parte analógica? Porque esa es la misma estructura que vamos a seguir ahorita en la parte de la programación. ¿Sale? Recuerden que les estoy dejando tarea de investigación porque eso viene en su examen, para que ustedes sepan los tipos de listas enlazadas que tenemos, qué es una lista, cuáles son los conceptos, y durante la clase nos vamos a enfocar en la programación. Entonces, nuestra lista es posicionarnos en la parte 1 y sobre eso ir recorriendo los procesos. Eso es lo que vamos a ir haciendo. Vamos a utilizar lo que se conoce como nodos. El nodo, hagan de cuenta que el nodo es como si fuera la persona que está formada en la cola. La persona que está formada en la cola es nuestro nodo. La que sigue es otro nodo, la que sigue es otro nodo y así sucesivamente. Está compuesta por un conjunto de nodos y el puntero será el que lleve el conteo de cuántas personas se están integrando en la cola.
¿Sí queda claro cómo está la estructura de manera analógica? ¿Cómo? Eso de la cola ya no entendí. Ok. Las listas enlazadas las vamos a tomar como si fuera la cola de las tortillas, ¿sale? Cuando vamos a la cola de las tortillas tenemos nuestra primer persona y conforme van llegando se van formando, ¿sale? Entonces, nuestras personas son los nodos. Cada persona que va entrando es un nodo diferente. Y el puntero será el que nos apoye a recorrer a las personas. Nos va a ayudar a poder saber en qué posición se encuentra la persona. Entonces, eso es lo que vamos a ver dentro de las listas enlazadas. Nodos y punteros, ¿sí? ¿Queda claro? Ahorita vamos a ejecutar una lista enlazada, pero es una lista enlazada simple. ¿Sale? Voy a ver cuánto me da de tiempo de ejecución de este software. Así que todos abran su Eclipse, por favor. No, yo ya no uso eso. Me gusta más NetBeans. Lo siento. Ahora lo que gustes. Es que NetBeans es NetBeans, Miss. Cualquiera. A mí me gusta más Eclipse por los acortadores que tiene. A mí me gusta más NetBeans, pa. Mejor Visual Code. Mejor programen en Sublime Text. Me gusta Más NetBeans. chido. Mejor ya no hay que programar. Blog de notas, mis enséñanos. Sí, blog de ¿En notas. blog de notas? Pues es exactamente lo mismo. En la libreta. Es exactamente lo mismo, solo ponen el código y pues lo compilan y ya. Pero como dicen, pues tienes que leer los errores a través de consola. ¿Cómo compila ¿Saben en un leer blog de consola? notas? Obvio, mis, obvio. ¿Sí? No. No, ¿cómo crees? Pero Dice Leer porque eso ya es un avance, mi. Yo lo puedo hacer en blog de notas. La pro le dice. nosotros también, pero ¿qué necesidad? ¿Qué necesidad? no Ustedes queremos díganme. demostrar nuestro talento. Ok, va. A ver, enséñanos a leer consola. ¿Saben leer consola? Pues sí, ¿ves? Hasta que si quieres se la deletreo, Miss. Sabemos deletrear. Ah, Sabemos pues bueno, leer, ya con que eso. tengamos comprensión lectora es diferente. Exactamente. Podemos leer muchas cosas, pero no entender qué dice. Ok. Sale, empezamos un proceso en consola. No es cierto, mis. ¿Va? Ese sí me gusta, pero no sé qué le modifiqué del tema y ahora se ve todo negro. Entonces, por eso. Ah, ya. Sale. Vámonos. Abrimos nuestra primera clase. Abrimos nuestra primera clase. Voy. ¿Vamos a hacer un nuevo proyecto? Ujú, una nueva No lo clase. juzgues, Cuca. Una nueva clase. Esa nueva clase va a ser un objeto, por lo tanto no lleva main. Lo voy a comentar para no estarlo escribiendo, lo voy a ir descomentando conforme vayamos avanzando, ¿sale? Sale. Porque me tardo más en escribirlo y quiero que quede mejor explicado la parte del nodo. Ah. Sale. Nuestro primer elemento es crear nuestros nodos. Entonces vamos a generar un objeto de tipo nodo.
Y cuando tengan creado su objeto, levanten su mano. Ok. Va. Siguiendo la analogía que les dije, yo necesito generar lo siguiente. Para una lista, necesito generar un espacio o un nodo. Una vez que cree un espacio o un nodo, cada que yo inserte otro componente, yo estaré generando otro espacio y otro valor. Cuando yo vuelva a insertar o vuelva a llegar otra persona a nuestra fila, yo necesito generar un espacio y generar un dato. Y así sucesivamente. Conforme vayan llegando personas a nuestra fila, yo le estaré generando un espacio y un valor. Un espacio y un valor. Y esta flechita que le estoy generando a cada espacio que estoy generando es un enlace. Quiere decir que estoy uniendo un dato con otro dato. Las listas enlazadas generan eso, un enlace entre un nodo y otro. Si yo no le genero ese enlace, es como si yo estuviera creando datos por separado y agregándolos en un arreglo. Entonces, la diferencia entre el arreglo y la lista enlazada es que cada componente que se va generando tiene que tener un vínculo. El vínculo será el actual con el anterior o el actual con el siguiente, el actual con el anterior y el actual con el siguiente. Ese es el vínculo que voy a hacer. 9 tiene que estar unido con 6 y 9 tiene que estar unido con 8. Entonces, esa es la estructura que sigue una lista enlazada. Tener nodos con valores y que se encuentren enlazados. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, yo necesito generar una variable que contenga el valor del nodo. En este caso sería el número 4. Este tendrá el número 4. Y necesito otra variable que genere el espacio. Entonces, uno me va a generar el dato y otro se va a encargar de crear espacios de memoria. Hasta aquí, ¿dudas? Lo voy a ir explicando poco a poco. ¿Dudas? No, aún No. lo estoy copiando. ¿No? Va. Eso es lo único que están haciendo. Uno se va a encargar de pasar el dato y otro se va a encargar de estar creando espacio de memoria. Se dividen los roles, ¿no? O algo así. Ujú. Ahora, voy a generar un nodo para generar una inserción de dato a mi lista. Quiere decir que yo a mi nodo le voy a agregar un valor a mi lista. Necesito generar un constructor. Si ustedes se dan cuenta, mi variable que genera un espacio de memoria se llama siguiente. Y esta variable que genera espacio de memoria siguiente es de tipo nodo. Quiere decir que es del mismo tipo de la clase. Entonces, las características de esta variable tendrán las mismas características del nodo principal. ¿Sí se dan cuenta? Sí. Quiere decir que si yo estoy generando un nodo de inicio, el siguiente tiene que tener las mismas características que mi primer nodo.
Si yo creo otro nodo, pues este tendrá que tener las mismas características que el primer nodo y así sucesivamente para evitar que exista una variación en la información que se maneja. Entonces, estamos generando un nodo siguiente con las mismas propiedades del nodo principal. Entonces, para indicarle que necesito que me agregue la información, pues bueno, yo necesito crearle el constructor para que el constructor me ayude a estructurar estos componentes. Y le voy a decir, necesito un constructor para insertar el nodo al inicio. Bueno, pues entonces necesito un constructor que se llame nodo, que es mi misma clase, y voy a requerir dos parámetros. Uno, que es el dato, y otro, que es el objeto, que es el que me genera el espacio. Y le voy a decir que el valor de dato que se encuentra en el atributo del objeto va a ser igual al valor que introduzca desde pantalla. Y el nodo siguiente será el nodo que se crea al momento de insertar. Quiere decir que si yo mando a traer el constructor del nodo, me va a generar un nuevo nodo con las características del nodo principal. Y ese va a tener el nombre o va a tener la posición del puntero de inicio. Va de nuevo. Esta es una estructura bastante robusta. Va de nuevo. Cuando yo creo el nodo, estoy creando dos valores. Uno que trae la información que va a contener el nodo, que en este caso es el 4, y el otro va a generarnos la estructura en memoria para crear otro igualito al principal. Cuando yo mando a traer el constructor para inserción, yo necesito el número y necesito el espacio de memoria. Si yo no tengo nada en mi memoria o nada en mi lista, mi principal estaría apuntando en un valor nulo. O sea, mi valor del puntero está en nulo. El No primer, porque no existe, no se ha creado. Y el otro puntero, que es el inicio y el fin de mi cola, también se encuentra en nulo. ¿Por qué? Porque no hay valores en mi lista. Cuando yo ingreso la información a mi lista, la primera información de mi lista, el puntero de inicio se encuentra en la primera posición y el puntero de final se encuentra en la primera posición. ¿Por qué? Porque solamente tengo un elemento en la lista. Si yo genero otro elemento a la lista, ahora mi puntero va a tener que estar el de inicio en la posición 0 y el del final en la posición 1. Si yo genero otro más, mi puntero de inicio iría en la posición 0 y mi puntero final iría en la posición 3. Entonces yo necesito que cuando yo mande a traer mi nodo, el valor que inserte se vaya a dato, porque ese es el que va a traer el valor que trae mi nodo. Y cuando genere una nueva posición, tendrá que estar atento el puntero para colocarse en la siguiente posición. ¿Sí queda claro por qué hice esto? Así es. Creo que sí.
¿Sí? Ajá, uno es para que el indato va a llevar ¿cómo se llama? Dato. Como la estructura. Uno va a llevar la estructura y otro va a llevar el dato. Y lo que Se le trabó, ¿no? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ah, ya. ya. ¿Sí? Es que andan fallando mis audífonos. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Uno se va a encargar del nombre y otro se va a encargar de la posición del puntero. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Va. Eso es lo que hace este constructor. Uno, encargarse de la posición y otro, encargarse del valor. Entonces, yo necesito crear un nodo que tenga el valor y otro que se encargue de la posición. Este constructor es si yo inserto por el inicio del nodo. Si yo inserto por el inicio del nodo, entonces eso tiene que hacer uno, ir al siguiente y ponerle el dato, ir al siguiente y poner el dato, ir al siguiente y poner el dato. Ahorita es lo que vamos a hacer, constituirlo a través del nodo de inicio. Entonces, creen este constructor, por favor. Solo ese constructor. Déjenme, les pongo lupa. Ya quedó. Ese es mi constructor. Este se va a encargar de crear solo los espacios de memoria y hacer movimiento del nodo de inicio. Cuando copien el constructor, levanten su mano, por favor. Ok. Ahora, necesito que creen otro objeto que se llame lista. Otro objeto que se llame lista. ¿Pasa el código de lista, Miss? ¿Mandé? ¿Pasa el código de lista? Sí, pero todavía no lo copien, se los voy a ir explicando. ¿Sale? Solo creen un objeto lista. Ya. ¿Ya? Sale. Vamos a empezar con nuestros componentes. Voy a ir explicando. Por eso no dejé que copiaran lo demás. Voy a ir explicando. Yo tengo aquí mi lista. Tengo 4, 5, 6, 9, 8, 9, 8. Lo que les decía, cuando yo no tengo ningún elemento
dentro de mi lista, pues mis dos punteros, el puntero inicio y el puntero final, se encuentran nulos. ¿Por qué? Porque no existen valores, no existe esto. Entonces, no hay nadie en mi fila, no tengo quien inicie y no tengo quien termine. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo necesito generar esos punteros para que estén preparados por si en algún momento alguien llega a formarse. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Digo, protege mi nodo, porque esto va a ser privado. Protege mi nodo y genérame dos nodos diferentes. Uno que esté preparado para que se forme una persona en mi lista. Y el otro que me indique cuántas personas están formadas en mi lista. Ah, ok. Entonces creo los nodos o los punteros que se encarguen del inicio y del final. Cuando mi lista está vacía, le digo, mis punteros apuntarán a nulo, porque yo no tengo valores. Entonces, mi constructor mis punteros, valga la redundancia, en nulo, porque no tiene datos. Todavía no le agrego datos. Entonces, nuestro constructor debe de estar en nulo, porque estará listo para esperar a que alguien se forme. Cuando yo empiezo a agregar elementos a la lista, necesito traer al elemento. Elemento será el valor que estoy poniendo en mi lista. El valor que estoy poniendo en mi lista. Y le digo, genero un método que se llame agregar valor al inicio. Y mando a traer mi dato. Y le digo, inicio, mi variable de inicio, mi puntero de inicio, necesita crear un nodo que traiga el valor que quiere el cliente, el valor 4 que quiere el cliente, y se lo ponga a nuestro espacio de memoria. Y mi puntero de inicio estará posicionado en la primer posición. Y entonces ya inicio no tiene valor de nulo, sino inicio debe de traer el valor 4. Entonces, mi posición ahora se encuentra en el elemento número 4. Mi puntero se encuentra en el elemento número 4. El final va a preguntar, disculpen, ¿ya hay alguien formado? Le va a decir a inicio, sí hay alguien formado. Ah, bueno, entonces quiere decir que mi puntero ya no se encuentra vacío porque ya hay algo. Puntero debe de tomar el valor del elemento, el puntero final debe de tomar el valor del elemento que ingresó. Entonces, final toma el elemento 4. Y lo que vamos a ir haciendo es ir recorriendo. Conforme van a ir
entrando los elementos a la lista, nuestro componente irá recorriendo o irá generando espacios de memoria e irá colocando la información para cada uno de los elementos o de los nodos que se crean. Y lo que hace es hacer un juego con los punteros. Inicio y el otro puntero se va al inicio. Fin, el otro puntero se va al inicio. Y de esa manera va a ir empezando a recorrer el puntero. Uno se queda al inicio y el otro empieza a recorrer hasta que llegue al final del ciclo. Si el puntero es nulo, pues obviamente el inicio es nulo. Pero si el final o el puntero no es nulo, pues ese va a empezar a recorrer hasta que vea que es el final. Suponiendo que yo meto el valor 5. Pues entonces ahora inicio tiene el valor, pues ahora sí que inicial, que es 5, y final tendrá la posición 4. Ahora agregué el 6. Bueno, pues ahora inicio tendrá el valor 6 y final tendrá el valor 4. Ahora agrego el 9. El inicio tiene 9, el final tiene 4. ¿Por qué? Porque es el último que se está quedando en el puntero o el puntero final de mi arreglo. Entra el 8 y entonces el puntero de inicio se va a la posición que tiene 8 y el final sigue quedando en 4. Lo mismo con 9 y lo mismo con 8. Entonces, el único puntero que está recorriéndose es el inicio porque estoy agregando un valor al inicio del nodo. El final, pues, toma el nodo que en primer momento se introdujo. Si yo hiciera inserción por final, pues entonces el que se quedaría fijo sería el inicio y el que estuviera recorriendo sería el final. Pero en este caso solo estoy insertando valores por inicio. Entonces lo que hace es, el final se queda fijo porque fue el último elemento, o más bien dicho, fue el primer elemento que entró, y el inicio empieza a recorrer conforme vayas insertando los datos. ¿Sí queda claro? Tal ¿Sí vez va quedando sería claro? más entendible si cambiáramos inicio por actual. Yo digo que está bien. Está bien. Ajá. Actual. Podemos llamarlo inicio, podemos llamarlo actual. Vamos a cambiarlo si quieren, para que no se confundan. ¿Vale? Y pues la parte de mostrar datos va a necesitar de recorrer. ¿Hasta aquí hay alguna duda con respecto a insertar? ¿Duda con respecto a insertar? ¿No? No. Al parecer no. ¿No? Bien, Va. bien. Cópienlo y péguenlo. Yo tengo una duda, Miss. Ujú. ¿Por qué final toma el valor de 4? Porque es el primero que está entrando. A ver, yo, a ver si entendí bien yo. Ujú. En la primera validación que se hace, que si final no tiene nada, o sea, sigue en nulo, le va a poner el número que esté en esa evaluación. Entonces agarra 4 porque es el primero, cuando pues estaba en nulo. Y como en las siguientes ya se fueron agregando más y el final ya no está en nulo, entonces se le queda 4. Y ya. A ver, déjalo, lo plasma en un dibujo para que quede un poquito más gráfico.
Vamos a usar al peine. Ah, no, bueno. Se pone mi manita en lugar de compartir pantalla. Sale. Lo que hace este es lo siguiente. Cuando yo no tengo nada en mi lista, yo tengo creados 2 punteros. Yo no tengo nada en mi lista. Cuando yo no tengo nada en mi lista, yo estoy creando 2 punteros. Uno que se llama inicio y otro que se va a llamar final. Ellos ahorita no tienen nada que apuntar. Están ahí, creados, solitos. Por lo tanto, esta creación es nula. ¿Por qué? Porque no tienen chamba, solo están ahí. ¿Vale? No tienen trabajo, ahí están. Los dos son nulos porque no hay todavía espacio de memoria creada. ¿Qué es lo que hacemos con esto? Bueno, yo estoy generando un nodo. Este nodo tiene su enlace, ¿vale? Y dice que mi nodo tiene 2 características. Uno, que tiene un valor. Y otro, que tiene un enlace, ¿cierto? Tenemos un valor y tenemos un enlace. ¿Por ahí alguien levantó la mano? Ah, no, es que no era el micro. Ok. Ese es mi nodo creado. Mi nodo creado así, solito. ¿Qué es lo que hace mis punteros? Él necesita posicionarse en el nodo que se creó. Y digo, ok, tengo un valor creado. Ah, pues inicio, toma nuestra primera posición. Y final también. Y dicen, yo soy tu nodo inicial, pero también soy tu único nodo que tienes. Entonces, somos igual. Tanto inicio como final estamos apuntando en el mismo nodo. ¿Qué es lo que haces cuando agregas otro nodo? Ah, pues generas otra cajita. Generas otra cajita
Y esta cajita tiene exactamente lo mismo, un valor y un enlace. Pero ahora mi cajita se tiene que unir con nuestro siguiente nodo. ¿Qué pasa con nuestros punteros? ¿Quién iría al inicio y quién iría al final? ¿Inicio dónde iría? Inicio en 5 5. y final 4. Inicio en el 5, final 4. Porque estoy insertando al inicio. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan que les dije que estoy insertando al inicio? Entonces, inicio va al 5 y final va al 4. ¿Por qué? Porque dice, ok, ya tengo una posición asignada. No me puedo ir contigo porque se queda solito este componente, que es el primero que entró. Quiere decir que tenemos dos elementos. Yo me voy al 1 y tú te vas al 2, porque son dos elementos. Llega otro. Llega otro nodo con su enlace. Y digo, yo también traigo un valor porque soy un nodo igualito a ti. Pero ahora yo tengo el valor de 3. Y dice, inicio, ¿cuál me toca? 3, 5, 4. El 3. El 3, porque estoy insertando al inicio. Entonces, inicio toma la posición 3. Y final, ¿dónde se queda? 3, 5 o 4. 4. 4, ¿por qué? Porque no se quede solito. Porque ya estaba asignado como tal. Porque es el primer elemento que entró, ¿no? Sí. Es nuestro primer elemento o nuestro tope de nuestra lista. Entra el siguiente. Y dice, como estás insertando al inicio, entonces necesito un valor. Porque mi constructor dice que tengo tus mismas características. Entonces tengo 2, 3, 5 y 4. ¿A dónde se posiciona el inicio? En 2. En 2. Me recorro y mi puntero se recorre conmigo. Esto es porque estoy insertando al inicio. ¿Sí? Sí. ¿Sí queda claro? Si yo estuviera insertando al final, otra cosa sería, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces estaríamos generando el final de mi fila o el final de mi lista. Pero ahorita solamente estamos haciendo la parte de la inserción por inicio. ¿Hasta aquí dudas? No. ¿No? No. Un rompecabezas, se puede decir, ¿no? ¿Un rompecabezas? Ninguna. ¿Por qué? Más o menos, porque pues como tal sí lleva orden. Ujú. Sí, creo que es como una cadena. Va así, después le agrega otro, va así, luego va otro. Así. ¿Cómo es una cadena? Ujú. Ujú. Entonces, eso es lo que estoy haciendo con este método de agregar al inicio. Lo que hago es acomodar mi puntero conforme va a ir entrando mis elementos de los nodos. El elemento actual se tendrá que ir asignando porque el nodo está recorriéndose al nuevo integrante que se genera. ¿Dudas? No, nada más déjenos copiar.
Va. Sí, no me va a dar tiempo. ¿A poco ya se va a ir? 2:30, si no, no me da tiempo de irme. Ese código. Ah, caray. Aquí en Se el pasó chat. rápido. Pasa el código aquí en los comentarios. Y ya se va. No, me quitan mucho tiempo. No, pero los de los punteros no pueden buscar, chavo. Bueno, Y luego que mínimo 2 semanas para que volvamos a entrar. exacto. Sí. Es más, niega examen. Digo que todo el 4 en línea de una vez. Ya, se decían, ya mejor sí, ya. No digas Ajá, eso, sale papu. más barato. No. Sí, mis. Esos 40 pesos los podemos invertir en 2 vikingos del Oxxo. Pues, ¿Qué pues digo? ¿cuánto les sobran las comes? ¿Cuánto les Son sobran las toda la actitud, ¿no? De a 10 pesos. Porque nos costaba 10 pesos. No sé, ¿Subió? no sabemos. No debería, ¿o sí? Pero el año pasado No, estaba Yo así. digo que debería de estar en 12 pesos. Nah. Imagínense, 44 pesos diarios. Puro Sí, pasaje. porque valía 10, ¿no? Subió el Hay que pasaje. entrar un Yo camión creo entre que como todos. 12 o 11 pesos. Yo no acabo de copiar, maestra. Espérame, Yo tampoco. ya es hora. Les voy a subir de una vez el código antes que se me olvide. Bueno, ¿Sale? Necesito que lo ejecuten y para la Sí, siguiente clase lo checamos, ¿vale? Lo termino de checar. Cualquier duda que tengan, por favor, díganme. Está en la carpeta que dice material 2. Entre todos sí, comprar un suru tuvimos una micro entre todos. Una combi. para ir a la uni. Mire, ¿de cuánto nos tocaría? A ver, somos como 32. De 32. Miren, si ponemos de 1,000 baros cada uno son 32,000. Para que lo usemos nada más 5. 2,000. De 2,000 cada quien. ¡Ah! Va. De 2,000 cada Una quien. beca. Compramos una. Creo que ya no hay errores de cálculo. Pero no tenemos becas. Yo apoyo esa idea. Pero ¿quién sabe conducir? Yo. Pero camiones, Pues va a camiones. ser el chofer, ¿no? Ay, pero es lo mismo, casi, ¿no? Con 64,000 pesos nos compramos una de uso. Una van, mejor. Se nos queda la mitad. Yo sí sé a mi pues por Sí. Ándale, dice. Es de oportunidad. Y le ponemos, Pones un sí, alerón le atrás. ponemos al centro una mesa y le ponemos un frigobar ahí. Bueno, Unas tiras LEDs para que parezca antro. Sale. Yo transporto. Está en plataforma, Qué chulada. carpeta que dice material 2. Hay 3 archivos. Uno que es nodo, otro que es lista y otro que es principal. Principal lista, dice. ¿Vale? Por favor, ejecútenlo. Cualquier duda que tengan, con toda confianza hagan. Maestro, ¿cuál ejecutamos, perdón? El que se ejecuta es el principal. Principal lista, ¿vale? Los demás son objetos. Analícenlos, véanlos y nos vemos. No me gusta esto de dejarlo a medias. Nos vemos la próxima clase. Que Adiós, tengan- Misa, quiero. Bye. Cuídense Luego, mucho. Hasta luego, maestra. Bien. esperamos verla en 2 semanas. Hasta luego. Ojalá. Ojalá Ojalá los ya en vea 2 semanas. pronto. Bye.